Introducción al libro de Esdras. La desobediencia a las leyes de Dios había provocado el castigo a los reinos de Israel y de Judá, quienes fueron llevados cautivos por los asirios y los babilonios respectivamente. Dios había cumplido así sus advertencias y el pueblo sufrió las consecuencias del pecado. Sin embargo, Dios permanecería fiel a sus promesas y dio esperanza al pueblo por boca de sus profetas al señalar que habrían de volver a su tierra. El libro de Esdras narra el regreso de dos grupos de judíos de Babilonia a Jerusalén, donde reconstruyeron el templo y su comunidad. Se desconoce exactamente cuándo y dónde se escribió el libro de Esdras. Las estimaciones en cuanto a la fecha en que se pudo haber escrito generalmente oscilan entre el año 440 y el 300 a.C. Aunque la mayor parte del libro se escribió en hebreo, algunos fragmentos se escribieron en arameo, el lenguaje del Imperio persa. Esta inclusión del arameo sugiere que algunas partes del libro de Esdras se escribieron durante el periodo en que el Imperio persa dominaba a Israel o después, es decir, aproximadamente entre el 530 y el 334 a.C. En cuanto al autor, aunque el libro de Esdras contiene material escrito en primera persona, no se sabe con certeza quién combinó finalmente ese material con el resto de la narración. Muchos eruditos creen que la persona que recopiló el libro de Esdras también compiló o escribió Primera y Segunda de Crónicas y Nehemías. Esdras es considerado uno de los personajes de las Escrituras que nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Primeramente, podemos decir que él era un descendiente de Hilcías, el sumo sacerdote. Eso lo podemos ver en el capítulo 7 de este libro, versículo 1. Hilcías fue quien encontró una copia de la ley durante el reino de Josías, y por medio de ella traería una renovación en su época. Y en esta época que se relata en este libro, Esdras también traería un avivamiento. Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir con sus obligaciones, debido a que, durante la cautividad, no había templo, porque había sido destruido. Pero él dedicó su tiempo a estudiar la palabra de Dios, y se nos dice en el capítulo 7, versículo 6 de este libro, que él era un escriba, un maestro instruido en la ley de Moisés. Además, muchos historiadores le atribuyen a Esdras la autoría de los dos libros de Crónicas y del Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia y que se encuentra en su mismo centro, dedicado a ensalzar la palabra de Dios. Respecto al contexto histórico y el entorno en el que se desarrolla la historia narrada en el libro de Esdras, Dios originalmente había sacado a Israel de los mercados de esclavos de Egipto en el Éxodo. Cientos de años después, antes de los eventos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si elegían romper su pacto con él, permitiría nuevamente que otras naciones los tomaran como esclavos. Y, a pesar de las repetidas advertencias de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá optaron por rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extranjeros, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios para castigar a Israel y Judá. En el año 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las esparcieron por todo su imperio. Varios siglos después, entre el 605 y 586 a.C., Dios usó a los babilonios para saquear y casi despoblar Jerusalén. Debido a que Judá persistió en su infidelidad al pacto, Dios castigó a su pueblo con 70 años de cautiverio, de donde regresaron a Jerusalén según lo informado por Esdras y más adelante Nehemías. Ciro el persa derrocó a Babilonia en el año 539 a.C., y el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro un año después para que los judíos regresen a Jerusalén, y narra el establecimiento del calendario nacional de fiestas de Judá y sacrificios, incluida la reconstrucción del segundo templo, comenzado en el año 536 a.C. y terminado en el 516 a.C. Como hubo 3 movimientos de deportación de Israel a Babilonia, en los años 605, 597 y 586 a.C., en realidad hubo 3 regresos a Jerusalén en un lapso de 9 décadas. Zorobabel regresó por primera vez en el año 538 a.C. Fue seguido por Esdras, quien dirigió el segundo regreso en el año 458 a.C.,
y Nehemías hizo lo mismo 13 años después, en el 445 a.C. Sin embargo, la autonomía política completa e indiscutible nunca regresó. El libro de Esdras anima a la comunidad posterior al exilio hacia la adoración pura y el comportamiento santo. Esdras llama al pueblo a volver al pacto de lealtad y obediencia a la ley mosaica. El libro se regocija en la provisión de Dios al devolverlos a la tierra, reconstruir el templo y llamar a su pueblo de regreso a sí mismo. El libro también advierte contra la recaída por el pecado y contra el servicio a otros dioses. El remanente de Israel debe perseverar en la esperanza, arrepentirse en humildad y vivir en obediencia. Este libro nos ilustra que el Señor es fiel a sus promesas y su misericordia es mayor que su ira.